La 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 la. Buenos días a un nuevo episodio de Ser Mamá y también Mujer. Hola, Lau. Hola, André, qué Estás hermoso muy tenerte linda, otra vez acá. Sí, 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 muy sin duda linda alguna. hoy. Cada vez que grabamos es un motivo más para sonreír, ¿cierto? Sí, estamos muy felices y hoy precisamente aún más, porque hoy vamos a tocar un tema que yo sé que a muchas mujeres nos va a encantar, nos va a tocar y nos va a dejar un mensaje fundamental en todo este tema de nuestra esencia como mujeres, y es que vamos a abordar un tema que yo creo que hemos tocado mucho lado aquí, casi que todo el tiempo también, y es que en cada decisión que tomamos, cualquiera que sea la decisión que tomemos en nuestras vidas, sea quedarnos en casa con nuestros esposos, con nuestros hijos, o sea también salir al mundo laboral, perdón, o a ir a estudiar, lo que sea, independientemente, lo más importante es que esa decisión es válida y es única. Aparte que está muy mal calificado eso todavía, o sea, en el siglo en el que estamos aún, es triste darnos cuenta, y lo voy a decir así, sin filtro, como la mujer que se queda en casa con sus hijos, donde su esposo, por ejemplo, provee el hogar, todos los temas del hogar, entonces es una mantenida, porque eso es lo Ay, que hemos venido sí. escuchando por mucho tiempo. Pero la mujer que dice, me voy a la oficina, me voy a trabajar, voy también a dedicarme no solamente a mis hijos, sino a crecer profesionalmente dentro del mundo corporativo. Entonces, una mujer que, ¡ah! No, por Dios, no se está dedicando a sus hijos. Entonces empieza aquí como es que los primeros años son los más importantes para estar con él, lo cual sí es válido y es así. Aquí todas hemos sido fiel testigos de eso, pero esa diferencia no la hace que estés en casa o que estés en una oficina. Y eso es algo que siempre nos hemos cuestionado con Andrea y con muchas mujeres, y ustedes nos han escuchado muchísimas veces el punto de vista de nosotras, pero hoy nuestra invitada es el claro ejemplo de cómo uno se puede reinventar y, ojo, reinventarnos en la medida posible que no nos toque enfrentar, o más bien, reinventarnos no porque hayamos tenido una situación puntual, sino por encontrar ese balance Porque, de ser exacto. mujer y también, de ser mamá y también mujer. Claro, porque de todas maneras, y yo creo que tú y yo lo hablamos en el momento, y es que, ¿por qué esperar a que llegue el momento de hacerlo? ¿Sabes? Como que ese momento coyuntural o ese momento de vida en el que, pues madre, me tocó, voy a hacerlo, sino que desde el inicio Ujú. empieces a hacer esos pasitos, como pasitos de a poco para poder ir realizándote, ir cumpliendo tus sueños o lo que tú quieres como mujer, para que mantengas tu esencia, que es también lo que siempre hablamos acá. Por eso hoy tenemos una hermosa invitada, quien nos va a contar su historia, y nos va a contar un poco también de ese momento de redefinirse como mujer, ¿no? Como volver a sentir que tiene un talento enorme, que además de ser mamá, de ser seguramente una gran esposa también, si tiene o no pareja, porque no lo sabemos, ella ahorita nos va a contar un poco sobre eso, pero de redefinirse como mujer, ¿sí? De empezar a dar esos pasos adicionales que nos encanta a la y a mí también hablarlo. Y pues nada, aquí tenemos a Tatiana. Muchas gracias, Tatiana, por estar acá. Bienvenida a este espacio. Muy buenos días a todos, muy buenos días Lau, muy buenos días André. Pues muchísimas gracias por la invitación. Yo me llamo Tatiana Padilla, soy mamita de cuatro hijos, de cuatro niños, perdón. Mis hijos, algunos ya están grandes, hay otro que está chiquitito, pero pues la verdad me pareció muy interesante poder participar de este espacio, poder compartir mi experiencia de vida con aquellas personas que lo requieren, porque pues realmente ser mamá no es fácil. Estamos en la época moderna donde ser mamá muchas veces es un pecado, porque pues la verdad, y más cuando tú dices mamá de cuatro hijos, todo el mundo hace así. No, yo por dentro hice como, Yo iba a decir cuatro. Sí, 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 uno dice, entonces uno dice, yo normalmente cuando me presento digo, soy Tatiana Padilla, tengo hijos, entonces me preguntan, siempre viene la pregunta, ¿cuántos hijos tienes? Entonces yo tengo varios, ¿dos? O sea, como que ya el espacio y el entorno moderno
limita a la mujer a que si son más de 2 hijos ya es mucho, mucho o es muy complicado o tal vez, no sé, es algo ya anormal para las épocas modernas. Entonces viene como en este momento a mi pensamiento ese momento donde en épocas pasadas donde las mamás tenían, escuché la vez pasada 19 hijos y yo decía, santo, o sea, de verdad, Dios, unas berracas, unas guerreras, pero ese fue la base fundamental de la sociedad que tenemos hoy en día y gracias a todo eso que hicieron nuestros antecesores y nuestras antecesoras, existe la sociedad y existimos nosotros. Entonces, pues, ¿qué más les digo? Tatiana Padilla es una mujer berraca, una mujer tolimense. Nací en un pueblo al sur del Tolima llamado Chaparral, Tolima. En Chaparral viví mis primeros años de vida. Vengo de una mamá campesina y de un papá desplazado por la violencia. Nací, crecí en un hogar donde hubo mucha necesidad, mucha falta de recursos, donde tuvimos muchas limitaciones. Em, Chaparral es un pueblo muy hermoso, incluso su lema o lo que identifica a Chaparral es tierra de grandes. Y hoy soy una fiel muestra de que Chaparral es tierra de grandes. Ay, me Porque encanta. la verdad, aunque mi situación ha sido muy compleja desde niña, al llegar a Bogotá, me gradué de 14 años del colegio. Al llegar a Bogotá empecé a enfrentar la vida como una mujer adulta y a asumir unos retos que a mi corta edad eran muy difíciles, pero pues a Dios gracias y viene en este momento la parte más importante de mi vida y es haber conocido a Dios, haber tenido un encuentro con Él, Él me rescató, por así decirlo, de donde yo me sentía sola, abandonada, triste, en unas situaciones muy adversas de mi vida, en mi niñez. Y la verdad, la mujer que soy hoy en día se lo debo a él. Entonces, la verdad, ese es como un inicio de mi vida y es lo que puedo contarles de lo que vino antes de la mujer que está hoy aquí. Aparte, André, que no sé si tú tienes la misma percepción, pero la estaba escuchando y se le nota como esa tenacidad, ¿no? O sea, como, amate, sí, he sufrido, sí, pero acá estoy, ¿qué? Y eso es muy Sí, me lindo encanta. porque eso en serio como que independientemente de la personalidad de cada persona, ¿cierto? Que todos somos mundos diferentes, pero eso también le llena a uno como de, oiga, sí, ¿y qué? O sea, el mundo no se acaba, es una frase muy común, pero cuando vemos la realidad y es que ante muchas adversidades uno siente que el mundo se le acaba, pero realmente no se le acaba. Es como el volver a construir y André utilizó una palabra muy bonita abriendo este episodio y fue la redefinición. Entonces, cuando ya hice redefinición, me acuerdo mucho a mi famosa frase que ustedes me han escuchado muchas veces acá, que es el desaprender para aprender. Y es cuántas veces tenemos que desaprender para aprender nuevamente. ¿Cuántas veces tenemos que redefinirnos? Bueno, me Redefinirnos. entendieron, Sí. me entendieron. ¿Cuántas veces tenemos que hacerlo y no pasa nada? ¿Cierto? O sea, como que, pues no importa, o sea, si tenemos que hacerlo 20 veces, lo hacemos. Lo importante en el contexto también que estamos hablando es que estemos nosotras tranquilas y cómodas con esa redefinición de la mujer que queremos ser. Y lo podemos hacer las veces que sea necesario. Con las decisiones que tomemos en la vida, Sí. sí, porque cada decisión, lo que yo les decía, es única, sí, es válida. Y aquí viene también una pregunta que tengo para Tatiana, que yo creo que aquí no estaba dentro de lo que habíamos charlado, Lau y yo, y es que cuando tú dices, tengo 4 hijos, nosotros te vemos súper joven, o no, o sea, es decir, cuando yo le mandé la foto a Lau y le dije, Lau, mira, mira la persona que vamos a tener, y se la mandé con los 4 hijos, con tus 4 hijos, y ella me dijo, Dios mío, es muy joven. ¿A qué edad tuviste tu primer hijo? Bueno, yo realmente me casé siendo una niña y tuve mi primer hija a los 21 años. Ok. Ujú. Muy joven. Eh, sí, la verdad, pues me casé siendo una niña
porque pues conocí a mi esposo en una etapa muy importante de mi vida. Voy a contar como ese espacio que para mí es muy importante y sabes, yo llegué de Chaparral acá a Bogotá a trabajar, a rebuscármela, a salir adelante. Yo dije, pucha, yo tengo 14 años, pero yo puedo salir adelante. Tal vez no tengo en este momento el apoyo económico de mis padres. Tenía un apoyo intermedio o muy limitado de mi familia, pero yo dije, yo puedo. Empecé a tocar puertas laborales y en una de esas puertas laborales que se abrieron, tuve la oportunidad de trabajar con un notario que fue una gran persona que me enseñó desde esa edad, cuando entré con él siendo menor de edad, porque me recibió siendo menor de edad, me enseñó lo que soy hoy en día. Y a él agradezco mucho porque pues él ya no está en este mundo, él falleció hace unos años, pero a él le cautivó mucho mi historia de vida. Cuando él me vio y me entrevistó y me dijo, Tatiana, yo quiero que hagas parte de este equipo, que podamos trabajar juntos, y la verdad me adoptó. Él me adoptó siendo una menor de edad, me permitió trabajar con él, su esposa, se convirtieron como en mi guía. Y a raíz de todo esto, donde trabajaba, conocí a mi esposo. A mi esposo y padre de mis 4 hijos. Trabajando en esta notaría, pues a mí me becaron para estudiar Derecho. Mi jefe me dijo, yo tengo en ti un gran aprecio y considero que tú tienes que crecer, vas a ser muy grande, yo necesito por favor que tú estudies. Me becó para estudiar Derecho. Yo le dije, doctor, discúlpeme, es que a mí el derecho no me gusta. Entonces me dijo, listo, no hay problema, dime qué quieres estudiar. Y yo le dije, no, yo si en algún momento quisiera hacer parte de algo y ser profesional, me gustaría ser policía. No tengo ningún vínculo con la policía, más que afectuoso, pero dentro de mí, siempre, desde los 3 años, 2 años, 4 años, desde que recuerdo, yo quería ser policía. Siempre. Entonces él me dijo, listo, no hay problema, vamos a adelantar el proceso para que puedas ingresar. Presenté mi carpeta, iba a ingresar a hacer el curso oficial de la policía y he aquí. Se No nos cruzó en digas, mi no nos camino, digas, oh, sorpresa. se cruzó en mi camino mi esposo y el padre de mis 4 hijos, por lo cual tuve que abandonar mis sueños, mis metas, todo quedó pausado al ser esposa primero que todo, porque yo quedé embarazada después de haberme casado. Me enamoré profundamente, creo que él sentí que era el amor de mi vida, esa persona que ha llegado a mi vida a llenar esos vacíos, esa soledad, esa necesidad de afecto. Y creo que fui muy vulnerable en ese momento, por eso renuncié a mis sueños y decidí formar un hogar, una familia con los principios bíblicos, con una familia basada, perdón, y fundamentada en la fe. Y es aquí donde tengo mi primer hijo a los 21 años, me casé a los 19, tuve a Sofía a los 21 años y pues desde ahí inició este proceso de ser mamá. No fue fácil. Al año de que nació Sofi, quedé embarazada de Santi, o sea, Santi y Sofi se llevan 1 año y 9 meses. Después de, pasaron diferentes circunstancias en la vida en las cuales pues obviamente no pude realizarme como profesional, no pude realizarme como persona profesional, así exactamente, porque pues como persona, como mamá, como esposa, como mujer me estaba desarrollando, pero dije, "Ay, madre, yo necesito profesionalizarme". Yo considero, y siempre lo he tenido muy claro, que me gusta el estudio, que soy una mujer súper pila para aprender, que me gusta estar aprendiendo, me gusta tener conocimiento. Entonces dije, hablé con mi esposo y le dije en su época, le dije, yo quiero estudiar. Entonces él dijo, pues mira, están los niños, estamos solos, realmente pues parte de mi familia vivía en el Tolima, parte de la familia de él se ocupaba de otros temas, entonces como que estábamos solos en el tema de la crianza.
Entonces me dijo, vamos a estudiar, vas a estudiar, estudia una carrera que sea muy flexible y que tú puedas compartir con los niños. Empecé a estudiar contaduría pública. Aquí que al Tatiana, segundo semestre. perdóname, te interrumpo. Cuando tú empezaste, cuando tú tomaste la decisión, porque al principio hablábamos de decisiones, ¿no? ¿Cuánto tiempo pues había pasado para que tú dijeras, no, ya, yo quiero Ya quiero estudiar, estudiar. exacto, ya quiero estudiar, quiero ya como volver a retomar esos sueños que seguramente cambian, o sea, las metas, seguramente ya no policía, porque pues ser policía requiere seguramente otros tiempos, otra manera, no sé, en otro momento. Otras Pero, condiciones. exacto, pero ¿en qué momento pasa para que tú ya digas, ahora es este el momento de hacerlo"? Mira, yo te digo, Andrea y Lau, que siempre lo quise. Yo siempre tuve dentro de mí esas ganas de estudiar y decir, yo quiero estudiar, y siempre se lo repetí a mi esposo, yo quiero estudiar, yo quiero estudiar, yo quiero estudiar, pero tomé como la decisión cuando Santi tenía como 2 añitos y medio, que yo dije, San ya se puede quedar tranquilo, no depende ni de mi pecho porque yo lo lacté, no depende al 100% de mí, yo siento que ya puede estar tranquilo y yo me puedo ir tranquila a estudiar. Fue ese el momento, pero pues cuando tomé la decisión estábamos en unas circunstancias diferentes, pero al segundo semestre, que era como donde iba el hilo de lo que estaba contando, al segundo semestre pasó algo extraordinario, y es que tuvimos una crisis económica muy fuerte. Entonces, Tatiana tuvo que, aparte de estudiar, aparte de tener sus hijos, irse nuevamente a trabajar a una notaría. Me fui a trabajar y, oh sorpresa, entré, pasé mi documentación, hice mis procesos y me doy cuenta a los 8 días que ingresé a trabajar que estaba embarazada de Salomé. Ay, no, yo estaba como, No, ¿qué fue pasó? algo así como, fue algo súper fuerte porque yo decía, Dios mío, o sea, no me puedo retirar porque estoy en una situación la cual no me lo permite. No puedo dejar botar el trabajo porque pues es el voto de confianza que en algún momento dio mi ex jefe diciendo, no, Tatiana es una muy buena trabajadora. Y recuerdo ese día en la entrevista que estaba el notario y estaba mi ex jefe, que era la esposa del notario, y le decía, es que Tatiana es muy buena, Tatiana es una excelente trabajadora, yo tengo el mejor concepto de ella. Y yo decía dentro de mí, o sea, me estoy muriendo, todas esas palabras que ella dijo de mí, todo eso todo ese alarde, toda esa confianza, todo ese buen nombre, y yo embarazada, o sea, A ti. Y bueno, es que cuando tú, antes de enterarte que estabas embarazada, cuando estás en ese proceso de volver a trabajar, ¿cierto? Después de X cantidad de tiempo que había pasado, aun cuando era una situación pues, pues coyuntural como familia, ¿sentías esa felicidad, como esa alegría de volver a trabajar, como de salir de alguna manera de la casa solamente en tu rol de mamá? ¿sabes, Lau, que no? Hay un apego socioafectivo entre los hijos y la mamá. Entonces, Ujú. como que en ese momento yo sentía que no era el momento de desprenderme al 100% de ellos. Lo hice más como esforzado, ¿sabes? Estoy como recordando y viendo años atrás esa situación, y no lo hice por querer ni lo hice por gusto, lo hice más forzadamente, como que es una necesidad, necesitamos, es obligatorio, se requiere, pero nunca lo hice como con ese agrado, voy a salir, voy a trabajar, voy a ocupar mi mente de otras cosas. No, mi mente siempre estuvo ligada a mis hijos. Entonces, como que mi prioridad y todo mi tema emocional era ligado a ellos. Entonces, el primer trabajo que tuve fue súper fuerte. O sea, Qué duro, ¿no? O sea, desprenderme.
ese apego. Oigan, un paréntesis pequeñito, de pronto los que nos están viendo se congela un poco la pantalla, es porque estamos en la virtualidad, así que por favor, para que nos entiendan. Esperemos que cuando se congele quedemos bonitas. Sí, 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 cierro paréntesis. Qué Listo. duro ese tema, ¿no? O sea, en serio que vuelve el dichoso tema de la culpa, ¿no? O sea, como que uno siente esa cosa, ese tucutucu, o sea, como que, ay, es que te lo preguntaba porque yo decía, esta mujer nos está hablando que ella siempre quiso estudiar, ¿cierto? Y es válido porque eso hace parte de la esencia de ser mujer, no tanto, o sea, no la palabra estudiar, sino el querer aprender cosas nuevas, hacer cosas diferentes, que se salga del contexto de la maternidad y porque de alguna manera también son herramientas que uno adquiere para entregarle a sus hijos, ¿sí? Entonces, claro, cuando ya hice el tema de trabajar, yo dije, no, pues de pronto también, y de pronto, no sé, soy la única que en su momento decía como, no, tal vez, pero eso quiere decir que a todas nos pasa, o sea, en serio que ese sentimiento de culpa, por la razón que sea que nos toque trabajar. En este caso, Tati fue un tema súper puntual que estaba viviendo con su familia. Hay otras miles y un razones del por qué suceda esto, pero ese apego es una cosa tremenda, o sea, aún hasta cuando uno sale una noche con su pareja y uno como, Dios mío, irme el fin de semana para mí, ¿por qué? Ay, no, qué rabia. Luego vamos a hablar de eso, pero hasta para uno irse un fin de semana queda uno como con ese tucutuco, como dices tú, que es raro, y se van ellos y eso no, y no pasa nada. O sea, ellos parchados de la vida, cero estrés, no sé qué, y nosotros las mamás sentimos, pero lo que tú decías, hay un apego muy fuerte, afectivo, es Pero, que vienen de nosotras, entonces no sé, es como esa sobreprotección que por instinto de madre surge y pues hay nada que hacer. Ya tengo la respuesta, ya sí, tengo la pero respuesta. pero esperen, no, que no nos se desviemos del tema. hace aún más difícil, como en mi caso, y era el a quién se los voy a dejar. Es mucho más fácil cuando las mamás o incluso por parte del papá, la familia paterna, uno tiene ese apoyo que uno dice, ay, jue madre, se los dejo a mi suegra y voy tranquila porque los va a cuidar como si fuera yo. O me voy tranquila a trabajar, me voy tranquila a estudiar porque sé que mi mamá me los va a cuidar, mi hermana me los va a cuidar, mi familia me los va a cuidar y ellos los van a querer tanto como los quiero yo y como los van a cuidar como los cuido yo. Esa era mi parte difícil. Yo no tenía quien cuidar a mis hijos de la forma en que los cuidaba yo. Entonces, para algunas mamás, algunas que tienen el apoyo, como vuelvo y lo explico, de su mamá o de su parte familiar, es mucho más fácil a que cuando tú tienes que dejar tus hijos en un jardín o dejarlos en un lugar donde no se sabe qué tipo de cuidados van a tener, si le van a dar la alimentación adecuada, si ellos van a querer estar allá o tal vez si al dejarlos van a llorar o no sé, eso genera mucho dolor en las mamás y eso genera mucha frustración en el momento en que tomamos una decisión importante en nuestra vida. Sí, quería saber qué pasó, porque es que cuando Tati estaba contando la historia me acordé de mi mamá. Cuando mi mamá entró a trabajar, se enteró que estaba embarazada de mí. Y fue igualito, Tati. O sea, fue como, por Dios. Y también, bueno, era la tercera, imagínate, era la tercera. También estaban bajo una situación económica difícil en su momento. Entonces, claro, mi pregunta iba orientada a qué pasó, porque es que, pues, obviamente, ante una situación económica difícil, acabas de entrar, la confianza que te están entregando, o sea, ¿qué pasa ahí en esa parte de tu historia y qué pasa, pues, como Tatiana, como mujer, como mamá, en ese enfrentamiento de otro hijo? Bueno, pues yo dije, voy a ocultar mi embarazo. Y yo soy flaca, mejor dicho, flaca, flaca, flaca al extremo y se empezó a notar mi embarazo antes de tiempo. Ay, Dios mío. Entonces, muy casualmente, un día estaba parada en la entrada de la notaría y una compañera me llamó y me dijo, Tati, yo te veo una barriga y tú no eres así. Y yo, ay, señor, Es que me ¿qué acabo de digo? O comer sea, un postre. Estoy inflamada, el colon era el tercer irritable. mes. Entonces, mira que lo que se quiere ocultar más sale a la luz. Entonces, pasó por circunstancias de la vida, me enfermé y me dio un cálculo en la vesícula y tuvieron que hospitalizarme y pues ya no hubo solución, ya tuve que contar. O sea, tuvo que contar, entré donde el notario, de verdad el doctor Augusto era una persona
Él ya falleció, pero era una persona de un gran corazón, una persona que de verdad nunca pensé que él tuviera las palabras tan hermosas cuando me recibió, porque yo entré con mi ecografía y con una compañera y entré a la oficina de él y le dijimos, tenemos que contarte algo. Y cuando él vio mi ecografía dijo, felicitaciones, yo te felicito, ser mamá, o sea, de verdad que fue algo totalmente que yo no me esperaba. Yo me imaginé que cuando yo iba a entrar, él me iba a decir, ¿por qué me hace esto si yo a usted la acabé de contratar? Pero no, fue al contrario, fue algo muy bonito. Me dijo, tú cuentas conmigo, Tatiana, yo te quiero mucho, puedes seguir trabajando con nosotros. La verdad, para mí nunca fue una limitación. Mi embarazo jamás fue una limitación laboral. Yo incluso tenía que estar mucho tiempo de pie, cumplía con mis horarios, cumplía con mis tareas, con mis deberes, los hacía incluso aún más allá de lo que podía. Pero sí tuve un comentario un día de una compañera, ella pertenecía a los oficios generales de la notaría, y yo casualmente me iba a tomar un agua y me dijo, ¿cuántos hijos es que tiene usted? Y yo le dije, esta es la tercera hija, y me dijo, ¿y a usted no le parece que eso es mucho? ¿No le da pena? Y ¡Ah! yo me molesté, o Ay, sea, de no. verdad, yo me molesté y me levanté y la miré y le dije, a mí no me tiene por qué dar pena ser mamá, porque yo estoy trabajando y ganándome lo mismo por lo que hago y no por lo que tengo. Yo estoy trabajando, cumpliendo con mis funciones y a mí me están pagando por lo que hago. Entonces a mí no me tiene que dar pena y en ningún momento tengo que arrepentirme de lo que estoy haciendo. Me levanté y me fui y la verdad se sortearon muchas circunstancias y muchas cosas como que los compañeros como que, no sé, algunos, como en todos, en todas situaciones, en todos lugares, algunos son chéveres, otros no, pero sí me pasó esta circunstancia y me pareció algo que me marcó la vida porque como, o sea, fue pucha, yo estaba pasando por una situación tan compleja y que me hagan ese tipo de comentarios, me pareció Una súper mujer, difícil. ¿no? O No, sea, y ahora cuando que la viene de señora, y ahora mujeres, que uno dice como, ay, ¿en serio? O sea, entre nosotras mismas diciéndonos eso, no aguanto. Y ahora que la Exacto. señora sepa que tienes, que después de la tercera tuviste una cuarta. ¿Y qué? ¿Algún Puede problema? ser ¿Y qué? importante. Nati, No, ¿en y qué lo momento más, es tu lo más cuarto hijo? te voy a contar como un pedacito para cerrar Salomé. Y lo más difícil que no les he contado es que todos mis embarazos fueron embarazos de alto riesgo, porque yo sufro un síndrome que se llama antifosfolípido y coagulación en la sangre, y cada vez que me veía al ginecólogo decía, no lo puedo creer que usted esté embarazada otra vez. Siempre, todos me regañaban y me decían que era una irresponsable, que la verdad que sí, era que yo no quería vivir, porque la situación médica a mí era muy compleja para poder quedar embarazada, incluso no debía estar embarazada. Cuando nació Salomé, tuve que tomar la decisión de retirarme de la notaría y recuerdo a mi jefe decir, Tatiana, por favor, busca quién atienda al niño. Y tengo otras palabras, o sea, de este señor tengo tantos recuerdos y tantas experiencias tan bonitas. Y esa fue una de las que más me marcó. Me dijo, nunca he tenido una empleada como tú. Y yo, y llegó y me dijo, sí, nunca, la verdad, te admiro, eres una gran persona, me gustaría que siguieras trabajando con nosotros, nunca te he visto en un problema, nunca te he visto en un chisme. Eso me grabó y como que todavía tengo esas palabras acá guardadas y me decía, por favor, busca quién atienda a tu hija y vuelve a trabajar. Y yo, la verdad no puedo, doctor, mi hija está muy pequeña, depende de mí, tengo que lactarla, tengo que atender a mis otros hijos y si trabajo en su notaría no voy a tener cómo pagar la empleada y no me van a dar los recursos. Entonces, conclusión, me retiré de trabajar, seguí mi matrimonio pues iba muy bien, eh, éramos una pareja llena de mucho amor, de mucho afecto, con nuestros 3 hijos, veníamos creciendo económicamente, veníamos creciendo espiritualmente en la iglesia, formamos parte de una iglesia cristiana, entonces como que teníamos esos fundamentos bíblicos donde el hogar es lo principal, la familia es lo principal, los hijos hacen parte y pilar fundamental de una relación, de un hogar, la descendencia es necesaria. Donde está fundamentado el amor y el respeto, es un hogar hermoso. La verdad, en mis principios bíblicos y en lo que yo tengo conocimiento de todo lo que es un hogar, de verdad digo que tener unos hijos y tener un hogar es lo más hermoso que le puede pasar a una mujer y a una pareja. ¿Qué pasó con Samuelito? Tuvimos un viaje a Santander y en ese viaje a Santander nos reenamoramos. No nos tienes Ah, que, te no, no cuento. es.
Te cuento, yo nunca podía planificar por el síndrome antifosfolípido, porque la verdad, la doctora decía que planificar era un tema que iba en contra de mi salud, porque pues esas inyecciones y otros métodos producían unas hormonas que hacían que mi cuerpo generara trombos, y pues con las condiciones de salud era muy complejo. Entonces pues nosotros tratamos de sortear todos estos años hasta que hicimos ese viaje y llegué embarazada. Se Por Dios. presentaron situaciones adversas al embarazo, porque pues Samuelito es un milagro de Dios. Samuelito, cuando yo me enteré que estaba embarazada, no fue porque yo fuera al médico a saber si yo estaba embarazada, fue porque tenía una situación médica, y a raíz de esa situación médica me enteré que estaba embarazada, me hicieron los exámenes y Samuelito tenía el 70% de desprendimiento de la placenta. O sea que Samuelito no podía nacer porque pues la verdad en cualquier momento se iba a generar un aborto. Empecé con los cuidados, y obviamente que uno cuando tiene 3 hijos no se puede acostar como lo manda el médico con los pies hacia arriba, tranquilita, no respire, mejor dicho, solamente comida, solamente está en su cama tranquila. Eso no pasó. Más sin embargo, yo continué mi vida normal, atendiendo a mis hijos, llevándolo al colegio. Durante esa época, tanto entre Salomé, me retiré de la notaría, y el nacimiento de Samuel, fui una emprendedora, monté un negocio virtual, o sea, hice de todo en mi casa para poder adquirir recursos económicos. Creé una empresa que se llamaba Te lo compro, donde yo adquiría artículos de segunda y los revendía de forma virtual. La verdad hice muchísimas cosas, me reinventé, trabajé en la empresa de mi cuñado, y como que siempre buscando ese apoyo económico para mi hogar y siempre aportando algo. Nunca me quedé quieta, o sea, yo no fui la mujer mantenida así en ningún momento que se quedó en su casa esperando que su esposo trabajara. No, siempre traté de buscar y salir adelante. Al igual, cuando quedé embarazada de Samuel, pues ya las situaciones se pusieron un poquito más limitadas, porque pues no podía hacer fuerza, no podía hacer ciertas cosas, y empecé a notar que, que la vida de uno cambia. En ese momento ya era un momento para hacer otro tipo de cosas, para empezar a buscar otros horizontes. ¿Qué pasó? Que embarazada de Samu, el embarazo fue complejo, de alto riesgo por mis temas médicos, por el tema del bebé. Nació Samuelito y se complicó mi tema de salud, porque Samuelito, antes de nacer, tuve una cita médica. Pues imagínate que yo considero que esto es algo, esto es un testimonio mío de la belleza y de las cosas que Dios ha hecho en mi vida, porque a mí me dieron la orden de parto para atenderla en la clínica Palermo, y fui a la clínica Palermo con mi esposo, y cuando estuve en esa clínica sentí algo espiritual muy fuerte. Yo entré a esa clínica, el ginecólogo me atendió, y cuando salí sentí un espíritu de muerte. Y yo empecé a llorar, a llorar, a llorar, y yo le dije, yo no voy a tener mi hijo en esta clínica. Me programaron el 31 del mes de septiembre, o 30, perdón, de septiembre, y yo empecé a llorar, a llorar, a llorar, y le dije a mi esposo, le dije, yo no voy a tener mi hijo en esta clínica, yo no quiero tener mi esposo en esta clínica, algo va a suceder en esta clínica. Y pues mi esposo dijo, bueno, esta le dio una pataleta, vamos a buscar la forma. Él no lo entendía. Vamos a buscar la Los forma de pasitos de mamá. sí, vamos a buscar la forma de que cambien de clínica. A mi esposa fue, habló en la EPS y le dijo, mira, ella no puede tener mi hijo allá porque pues ella no quiere, no, por favor, cambiémosla. Son diosidencias, ¿sabes? Son cosas que alertan el corazón de las madres, y yo creo que eso fue lo más hermoso que Dios me pudo haber permitido sentir, porque si no hubiese sido a eso, si no hubiese pasado eso en mi vida, tal vez hubiésemos muerto Samuel y yo. Cuando fui a Pero mi ¿por cita, qué? Eso. cuando fui a mi cita que me reprogramaron con otra clínica, el médico me dijo, señora Tatiana, es necesario hacer una ecografía porque la tuya lleva, creo que no eran más de 8 días. Entonces yo le dije, listo, no hay ningún problema, doctor, yo voy y hago mi ecografía. Y cuando me hicieron la ecografía se habían dado cuenta que hacía 2 días había perdido el líquido amniótico. Y yo no me había dado cuenta, o sea, eso pasó, no sé en qué momento, pero había perdido el líquido amniótico, el bebé se estaba muriendo dentro de mi barriga.
tenía la placenta pegada a la cara, al cuerpo, y él Ay, realmente, no. el ecografista, o ecógrafo, perdón, no sabía cómo estaba sobreviviendo Samuel. Entonces me dijo, esto es una urgencia, este niño tiene que nacer antes de 3 horas y no se va a morir. Entonces, yo me doy cuenta de la fidelidad de Dios y de cuando tenemos esos sentimientos, hacerles caso, ¿sabes? Porque si yo hubiese esperado, ese fue un 22, mi programación estaba para el 30. Si yo no hubiese sentido eso y no hubiese cambiado de clínica, mi bebé se había muerto dentro de mí. Mm. Entonces el ecógrafo dijo, esto es una urgencia, hay que intervenirla. Recuerdo que había una cantidad de mamitas esperando a la cesárea, pero él dijo, entras tú, porque tu bebé se muere. Entré anticoagulada, porque yo estaba anticoagulada por mis temas médicos, y me pasaron una serie de circunstancias. La anestesia fue mucha, entré en paro en medio del parto, me desangré por la anticoagulación. En 2 días estuve en cuidados intensivos, me tuvieron que hacer transfusión de sangre. Es por esto, tuve problemas cardíacos, tuve problemas médicos, problemas psicológicos, tuve todo tipo de problemas que pueden surgir en una situación de estas, porque psicológicos, porque yo decía, me voy a morir y mis hijos con quién van a quedar. Claro. Y dentro de mí, eso era el pálpito todo el tiempo, me voy a morir, no me recupero, y Samuelito es muy pequeño, mis 3 hijos con quién se van a quedar, ellos son muy pequeños, dependen de mí, y empecé como a enfermarme psicológicamente también, y no evolucionaba en los 2 días que estaba en cuidados intensivos, porque definitivamente mi estado de salud era crítico. Después de esto, pues me hicieron las transfusiones, me empezaron a tratar psicológicamente en la clínica, y empecé a superar, a superar, a superar hasta que pude salir de la clínica y empezar nuevamente el tema de la crianza. Por eso yo digo que Samuelito es mi segunda oportunidad de vida. Gracias a él tuve una pausa, un antes y un después, un antes de que no, como esa confianza en que toda la vida vas a vivir y que vas a estar bien, y ese después de que uno dice, uy madre, uno se puede morir. Y si se muere uno hoy, ¿qué ha hecho? ¿Con quién quedan sus hijos? Cuando somos mamás, yo no pensaba en esposo. O sea, yo decía, él se conseguirá otra No persona, a mí piensa no en me importa. hechos. Sí, de A mí acuerdo. no me importa, te lo juro. O sea, yo que Sí. viví esa experiencia, yo que viví esa experiencia, yo decía, a mí no me importa. Yo lo amo, lo respeto, pero a mí no me importa qué pasa de su vida. Él es un hombre adulto, él puede vivir, pero mis hijos, y era algo que embargaba mi corazón, y yo decía, no me puedo morir, mis hijos me necesitan, yo tengo que estar con mis hijos. Y pues ese es el capítulo de Samu. Samu nació, creció y se vino una época más difícil aún. Mi vida ha sido una vida así como de Rosa de Guadalupe. Vamos a ponerle Claro. así. Falta la brisa. Este episodio lo vamos a promocionar para que RCN nos contrate. De la Rosa de Guadalupe, no. De veras que esas historias, André y Lau, son historias muy bonitas que nos ayudan a las mujeres a ser berracas. Ese es mi Ujú. lema, berraquera, o sea, berraquera, juepucha, uno no nos puede tumbar nada. Y yo soy una fiel muestra, y la verdad me agrada mucho poder dar este testimonio, una fiel muestra de que las mujeres somos unas berracas, somos unas tesas y podemos salir adelante con o sin, pero siempre con Dios, con o sin pareja, pero siempre con Dios. Mi fe siempre está puesta en Dios, mis planes están puestos en Dios, mis hijos están puestos en Dios, y mi vida en sí gira alrededor de la voluntad de Dios. O sea, es la voluntad Tatiana, de Dios absoluta. Tatiana, yo, con lo que tú nos estás contando, yo veo que como cada arranque, o sea, arranque me refiero, es como que ese paso que quieres dar, listo, voy a trabajar, listo, voy a estudiar, listo, voy a hacer esto, sí, llegaban tus hijos, llegaban como los momentos, situaciones, sí, llamemos hijos, llamemos lo que sea que pase en tu vida, siempre como ese paso había algo que, Lo que, motiva. sí, pues yo no sé si era motivación o por lo menos no sé, si tú estabas trabajando, entonces llegaba un bebé, ¿sí? O si
Lo que sea, porque para otras mujeres puede no ser el embarazo, puede ser, no sé, una situación económica, ya no puedo seguir estudiando, qué sé yo, o quién me los va a cuidar, no sé, mi mamá ya no está o mis suegros ya no están para que me cuiden. Cualquier situación hace que de pronto como que eso que queremos dar. Ratificara, ¿sabes? Es como Exacto, que eran sí, situaciones que ratificaban que tal vez tu momento, porque perdón, André, pero como que todos tenemos momentos en la vida, ¿cierto? Y como que tu momento era estar ahí con ellos, ¿sí? Como que voy a trabajar, ok, ahora que embarazada. Ahora, no, pues la situación de mi hijo. Ahora, sí, como que cada vez te hace una ratificación de que el momento de Tatiana ahí era estar con sus hijos. exacto. ¿Y ahora qué pasó entonces? Quería como cerrar ahí eso Ese, y ahorita tú nos dices, ahora llegó lo más difícil. ¿Qué fue eso que fue sí, difícil para ti? llegó algo más complejo. Bueno, la pandemia, ¿no? La pandemia fue algo complejo a nivel económico para todos. Nosotros, mi esposo y yo éramos personas independientes y llegó una crisis, la crisis, o sea, la crisis. Yo tomé la La decisión de crisis, estudiar perdón, Tatiana, ¿en qué? La crisis económica, económica. Ujú. económica. A Dios gracias éramos un hogar estable, súper amoroso, súper fundamentado, pero llegó la crisis económica y yo dije, dije, si yo quiero trabajar, tengo que estudiar, porque pues si no estudio, no voy a ganar. Entonces, pues me presenté, pasé mi documentación para estudiar en el Politécnico en Negociación Internacional, pero me presenté, anteriormente me había presentado al SENA para estudiar negocios internacionales en varias oportunidades y me presenté al tiempo que me presenté en la universidad al SENA y oh sorpresa que de 3.200 personas pasamos 32 y en esas pasó Tatiana. Entré a estudiar un tecnólogo en negociación internacional en el SENA, fui aprobada y dije, listo, voy a estudiar mi negociación internacional en el SENA porque me sale gratis, porque voy a poder homologar y voy a poder reducir, creo que es un año, año y medio de carrera profesional, porque la voy a poder homologar. Estudié negociación internacional, me gradué hace 2 años de negociación internacional y llegó una crisis en mi hogar. Empezó la crisis y la parte fuerte. Mi esposo tuvo unas situaciones obviamente muy difíciles que afectaron mi hogar y se produjo una ruptura de nuestra relación y una separación. Nosotros hace 3 años somos separados y inicia una nueva Tatiana, ¿no? Los primeros 2 años fueron muy difíciles. El primer año, el año y medio él trató de estar en casa, compartimos apartamento mientras creábamos nuestros hijos, pero pues llegó un momento más complejo, que es cuando él ya está la separación total. Tatiana vive en su casa con sus hijos y su esposo vive en otro lugar. Es muy complejo porque pues adicional a que estaba estudiando y que terminé y me gradué, inmediatamente en ese proceso de la separación decidí trabajar. Entonces empecé a trabajar con una entidad del Estado y empecé a ver que primero dejar mis hijos fue muy difícil. Les cuento que los primeros días lloraba todos los días. Lloraba todos los días, decía Samuelito. Tengo como esa imagen de a las 3 de la tarde, el sol de las 3 de la tarde, que yo sacaba a los niños al sol. Yo decía, no, es durísimo para mí. Lloraba Sí, todos los días. sí, sí. Obviamente que yo es súper fuerte delante de todo el mundo, yo siempre sonreía así, súper hermosa, pero por dentro me moría. Ese era el horario a mí sí súper crucial. Empecé a trabajar, empecé a estudiar, terminé mi negociación internacional, hice mis prácticas en la entidad con el Congreso de la República y empecé mi jefe en esa época me apoyaba muchísimo, decía, es que Tatiana es una berraca, es que Tatiana es de esas mujeres que me le quito el sombrero, me decía él, y me dijo, tienes que terminar, o sea, ya hiciste una negociación internacional, un tecnólogo y vas a ser profesional. Entonces yo le dije, no, es que yo quiero estudiar Derecho. Y me dijo, no, no vas a estudiar Derecho, porque no te lo van a homologar y necesitas ganar. Entonces, decidí estudiar Ingeniería Industrial y Marketing Internacional, hice 2 carreras, me gradué el año pasado en diciembre, pero te digo que me costaron, porque
considero que soy una mujer muy correcta en lo que hago y decidí hacer de verdad mi papel de estudiar. Yo estudiaba de forma semipresencial, pero yo hacía todos mis trabajos, era súper así, súper cuadriculada, entonces si me dejaban 20 trabajos, no importaba, duraba hasta las 3 de la mañana y los hacía. Mi horario de levantarme todos los días para sacar a los niños al colegio es a las 4 de la mañana. Te lo digo que habían días en los que dormía una hora, habían días en los que dormía 2 horas, en algunos momentos no dormía, pero yo dije, yo tengo que ser profesional. Yo tengo que tener la capacidad para trabajar, para responder en mi trabajo, para responder por mi estudio y para responder por mis hijos. Te digo que no fueron épocas fáciles, no fue, no fue, fue pucha, tengo el apoyo de X, de Y, ellos vienen. No, era Tatiana enfrentada a la vida, siendo mujer, siendo mamá, siendo empleada o trabajadora y siendo estudiante. O sea, esas de las épocas, Tatiana, Tatiana, ¿vale? yo creo que Lau y yo aquí estamos que preguntamos lo mismo y es que nosotras hemos conversado mucho sobre esa red de apoyo también y de lo importante que es tenerla, ¿sí? Y cuando, por ejemplo, hablamos de, y si mi esposo ya no está por X o Y razón, ¿sí? Y más que el esposo es como esa otra persona que también es como esa base para, como que para que las cosas funcionen de la mejor manera. Es como la percepción que uno tiene, en mi caso, cuando tengo a alguien 100%, ¿sí? Como que yo puedo ir, por ejemplo, ahorita le estaba contando a Lau que para iniciar este episodio, él era corriendo conmigo para poder que se fueran a las 7:30 para yo poder iniciar con esto y yo decía, pues pucha, o sea, ¿cómo será difícil? O sea, ¿cómo es de difícil de pronto cuando ya no tienes a esa persona que te apoya en ese día a día? Sí, obviamente el tema de la ruptura, el tema del, no sé, del desamor, eh, no sé cómo decirlo, como de entender que ya no existe esta persona o que ya no hay un amor o que ya lo que sea que haya pasado pues entre ustedes dos, también es pensar y ahora yo qué voy a hacer, o sea, imagínate, nosotras somos dos, o sea, son cuatro pelados que hay que sacar Ujú. adelante todos los días de la vida. Yo me imagino que esos desafíos los fuiste encontrando y te fuiste enfrentando, pero sí quisiera que nos contaras, por lo menos tengo esa duda de cómo hiciste para en ese momento en el que él ya no estaba, ¿sí? Para, no sé, me imagino el día a día, no sé, levantarme, atender a los niños, y si no sé, si no tienes a tu mamá o a alguien que te ayude, ¿cómo es ese día a día Aparte normalmente? que es muy, muy, muy difícil. Vea, hasta me pegué y todo y Tati y yo nos entendemos acá, porque voy a decir algo con todo el respeto de los papás, de los hombres que nos escuchan, hasta de mi ex, de mi productor, de nuestro productor, pero ante estas situaciones de separación, lo que más pasa es que la responsabilidad de saque, lleve, recoja, haga, traiga, bla, 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 es de nosotras. Que depende mucho del contexto de cada cuánto va a estar con los niños, ¿sí? Hoy en día hay mil posibilidades, pero la más común es cada 15 días. Entonces, cada 15 días somos libres nosotras, pero el resto de días estamos nosotros en full funcionamiento de ellos. Y Tati sí, decía como yo no dormía, ¿sí? Pero Tati tenía un objetivo súper claro, o sea, clarísimo, ¿sí? Y era como, voy a terminar, voy a terminar, voy a terminar y voy a terminar. Aun cuando tiene otra responsabilidad, aun cuando también está guardando como su corazoncito y el dolor que supongo tuviste que llevar un proceso también, un proceso de duelo de la separación, que, que por más que nos digan como hay que sentir, hay que aceptar, pues uno se termina descubriendo, porque es que hay mucho por hacer. O sea, y lo más grande que hay por hacer son nuestros hijos, ¿cierto? Como, pues, ¿cómo le voy a llevar a también la vida más amena a ellos? Pero entonces, em, ahí es cuando uno dice, de qué tanto estoy hecha, ¿cierto? Como que de qué tanto estoy hecha para poder continuar con ese, pues con ese cumplimiento de los objetivos. Entonces, claro, André, a tu pregunta yo te fui contestando, es muy duro, es muy jodido,
pero cuando uno tiene como esa convicción también de lo que quiere hacer, sí, perdón, marica, pues le hago, o sea, le hago No, porque... y lo digo porque a mí me dicen como, ay, no, es que si no estuviera Leo, no sé tú cómo sería, es que si no estuviera tu esposo, ay, no, no, no sé, no, mejor dicho, te acabas, porque qué más, ¿sí me entiendes? Como que es ese mensaje de, pero escuchando a Lau, que Lau también pasó por algo muy similar, o puedo decir que es similar, y escuchándote a ti, yo creo que no sé, como que esa fuerza sale, sí, o sea, Vale, no sé, sale de algún lado, y hay que echar para adelante, porque, pues, ¿qué más? Lo Total. que dice Lau, hay unos Mira, hijos también ahí. a mí me pasó algo bien particular y es que en medio de la separación me pasaron adversidades así horribles, temas de salud míos, adicional se entraron a mi apartamento y se robaron todo. O sea, yo viví una crisis, por eso te digo, la crisis de la crisis de la crisis, que la verdad, quien viviese esto, yo no sé si lo soportaría. Yo, cuando viví toda esta situación, yo dije, yo me voy a morir, o sea, ya no puedo más. Pero ¿sabes qué? A mi mente vinieron mis 4 hijos y yo dije, si yo me muero, ¿qué es de ellos? O sea, ¿qué sucede con ellos? Yo tengo que sacar berraquera, pasan las situaciones. Tuve muchas épocas de depresión, tuve muchas épocas donde lloré, donde quería agarrar, mejor dicho, el mundo y acabarlo, pero ahí es donde sale el valor de ser madre. O sea, si yo no hubiese tenido mis hijos, no saco la berraquera que tengo hoy en día para tener mis metas y para planear mi futuro, porque pues la verdad son ellos mi motivación. Yo creo que muchas personas toman decisiones en su vida muy complejas y es debido a que no tienen esa motivación que tenemos las madres. Mis hijos, aparte de ser una bendición y aparte de eso, de ser un regalo de Dios, son una motivación para que cada día yo quiera crecer. Digamos, a hoy estoy estudiando una especialización con opción a maestría y yo digo, yo estudio por mis hijos porque yo quiero salir adelante por ellos, para sacarlos adelante a ellos, para que ellos se les haga la vida más fácil, para que no tengan que pasar lo que yo pasé y para crear unos seres humanos correctos, darles las cosas adecuadas, que no es fácil. Vuelvo y repito, viví esas circunstancias, volviendo a la pregunta que me hacía Andrea Olau, y es, me tocó duro, o sea, levantarte, pero tuve una ventaja y es muy fuerte, y es que mi hija mayor tomó el rol de la segunda mamá. Entonces, ella es la que me ha acompañado en el transcurso de estos días y de estos años, y ella se puso la camiseta y dijo, mi mamá necesita mi apoyo, mi mamá necesita que yo cuide a Samu, mi mamá necesita que yo atienda la casa, mi mamá necesita que en las horas de almuerzo yo le dé la comida a los niños, mi mamá necesita que, ejemplo, cuando no podía hacerlo, barra la casa. Entonces, mira que yo no tuve un papá de mis hijos en ese momento después de la separación, pero tuve una hija. Entonces mi hija se convirtió en el pilar fundamental de mi casa, al igual que yo. Entonces ella tiene la misma autoridad, ella tiene el mismo cuidado, aún ella considera que es la mamá de Samuel, porque pues desde que nació y desde que está en el vientre ella ha tenido ese contacto y ese afecto y ese aprecio y ese apego por él, que son casi uno solo. Él llora más por ella que por mí. Entonces, mira que Formación que ustedes le han dado, ¿no? O sea, hace parte de ese amor, de esa unión familiar, de entender que los hermanos hay un lazo enorme, que eso no, o sea, yo también soy como muy apegada a mis hermanos, André también, y soy de las que digo que ese lazo lo construyen los papás, de que uno vea a sus hermanos así, tan importantes Total. como lo tiene que ser. y en mi mente, lo que tú dices, yo siempre les he inculcado eso, aunque como niños chiquitos todos se pelean, aunque como niños chiquitos, yo soy tolimense y les voy a contar una incidencia de mi vida que es algo que a mí me perturba la mente. Y yo soy tolimense y los tolimenses somos mal hablados. Entonces, y es algo que me ha costado bastante porque yo me crié en una cultura y yo trato de explicarlo mucho y incluso les he dicho a mis hijos, es muy normal en el Tolima que diga, puta, es que esta vaina, es que esta mierda, y es que, porque yo me crié así y en el Tolima ya es normalísimo hablar así, es un lenguaje muy, muy coloquial. Bueno, eso era un paréntesis, seguimos. Esta es la Y Tatiana, la real. Tatiana, Tati, Si hay alguna algo. tolimense nos está viendo, o ya sabemos cómo son. Tatiana,
¿Hay algo que harías diferente durante, o sea, mirando hacia atrás? Tú miras hacia atrás, eh, esa niña de 14 años que llegó a Bogotá, que llegó también con ese ímpetu que tienes ahora, ¿sí? Hay algo que, pues, obviamente tú me vas a decir a mí, no, casarme me casaría, tener hijos me encantaría, o sea, como que, porque en muchas de pronto ocasiones ese instinto de querer ser esposa y madre es intrínseco y eso puede pasar, o si tú me dices a mí, no, definitivamente no me hubiera casado tan rápido, pues obviamente te lo dejo a ti. Pero durante el tiempo que estuviste en tu hogar, con tus hijos, con tu esposo, ¿hay algo que mirando hacia atrás cambiarías o harías diferente? ¿Qué te digo? ¿Qué cambiaría? Bueno, si llega Tatiana de 14 años nuevamente a Bogotá, sabes que es algo que yo no cambiaría en este momento lo que tengo porque considero que es un regalo de Dios y Dios así lo tenía planeado y era el propósito de Él en el mundo para mí. Y pues la verdad, estoy muy agradecida de que Dios haya puesto esta responsabilidad porque las grandes batallas son para grandes guerreras. Entonces, considero que eso es algo que debo agradecer a Dios. Debo agradecer a Dios tener mis hijos. Pero si Tatiana nuevamente estuviera de 14 años en Bogotá, yo creo que hubiese tomado unas decisiones diferentes. ¿En qué sentido? No el tema de los hijos, porque sí los tendría, pero sí hubiese hecho las cosas al revés. O sea, es que las inicié al contrario. Primero hice familia y después hice mi vida profesional. Entonces, eso es algo que sí, y se lo he dicho mucho a mis hijos, nos tenemos que realizar. No significa que la familia sea un impedimento y que los hijos sean un impedimento, pero sí hacen que las situaciones sean un poquito más adversas o que sean Totalmente. mucho más complejas. O más Entonces, si yo tuviera, demoraditas. exacto, si yo tuviera que volver el tiempo atrás, por favor, lo que haría es volver a hacer las cosas al derecho. Estudiaría, eh, haría cosas que consolidaran unas bases para poder tener una familia con muchas mejores condiciones, como que las cosas serían diferentes. Pero nuevamente, el tema de mis hijos, yo creo que sí toda la vida también pensé en tener una familia grande. Cuando llegara, cuando yo llegara a cierta edad, poder contar con mis nietos, con mi familia. No, nunca tuve, o sea, cuando estuve niña, no tuve la oportunidad. No tuve la oportunidad de tener ese aprecio, ese afecto, ese amor de un papá y de una mamá, porque pues mi mamá y mi papá se separaron y yo fui en adopción, yo fui en adopción a una tía, entonces como que no hubo ese vínculo familiar y ese vínculo amoroso, pero yo soy una mujer de mucho afecto, o sea, yo expreso mucho amor a mis hijos, yo expreso mucho amor a mi familia, yo soy de las que a mí no me cuesta dar un beso, un abrazo, entonces, volviendo al tema, se salió por los laditos, sí cambiaría ciertas cosas, pero el hecho de ser mamá, nunca, porque considero que es la mayor bendición que a Dios ha puesto en mi vida y que ha sido la mayor responsabilidad que Dios me ha dado y que es un reto que a hoy considero que ha sido de los más grandes y de los más placenteros. Sabes que yo no hallo, en este momento de la vida no hallo un día sin ellos. Siento que yo estoy sola en la casa y me siento vacía. O sea, he tenido tanta dependencia de ellos y se han involucrado tanto en mi vida y en mi personalidad y en todo que todas mis decisiones, que si voy a hacer, que si voy a comprar, que si voy a comer, tú vas a comer algo y dices, a mis hijos les gustará. Es que ni siquiera le importa a uno si es para uno, o sea, todo basa en ellos, todos son ellos y es la experiencia más linda que Dios me ha podido en este momento tener y que me ha podido poder cumplir cumplir el sueño de ser También. mamá, ser el sueño de ser profesional, de seguir cada día guerreándola. Tengo aspiraciones, sueños, tengo metas en mi vida que yo sé que Dios también las tiene y que son los planes de Dios y que se van a cumplir en su debido momento. Pero en mí siempre, siempre y lo primordial es Dios, mis hijos y mis metas. O sea, que mis metas no pueden estar por encima de mis hijos. Mis metas no pueden ir por encima de Dios, porque primero la voluntad de Dios, segundo, mis hijos y su entorno,
Tercero, mis metas. En mis metas, ejemplo, podría decir que si Lau y Andrea dicen, no, Tati, es que te vamos a dar una beca para que vayas a estudiar a Estados Unidos, jamás la aceptaría, ¿sabes? Porque para mí primero están mis hijos. Y si obviamente pudiese llevarme mis hijos a Estados Unidos y vivir con ellos, pues allá estaré con ellos. Pero mis metas y mis planes de vida jamás van a pasar por encima de ellos. Definitivamente, Tati, como lo decía al inicio, cada mujer es única, cada mujer es un mundo totalmente diferente, cada mamá, independientemente, como decíamos, de las decisiones que se tomen, y hay que respetar mucho eso, ¿sabes? Porque nosotros hemos hablado de empatía, de entender también las decisiones de cada quien, de, por ejemplo, si aquí hay muchas de pronto que nos están escuchando y es siempre hay que pensar primero nosotras y luego el mundo entero. Sí, hay un mundo de pensamientos diferentes con respecto a la manera como queremos hacer las cosas, ¿sabes? Y para mí, y yo creo que también para Lau estoy segura, siempre pensando en ese equilibrio entre ser mamá y ser mujer, ¿sabes? Como, listo, soy mamá, pero tengo unos sueños, ¿sabes? Y esa es mi pregunta ya final, Lau, yo creo que ya vamos a ir cerrando y es, ¿qué mensaje le darías a las mujeres, por ejemplo, a todas esas mamás y mujeres que están, por ejemplo, en la casa, sí, que están en su hogar y que es una decisión, ¿sabes? Es una decisión de estar en su casa o aquellas que están afuera trabajando, luchándola, también con ese sentimiento de un poquito de culpa, ¿cómo lograr o ese mensaje de lograr ese equilibrio, ¿sí? Entre esas dos roles que son maravillosos ambos, de ser mamá y de ser mujer también, ¿sí? Y piénsalo mucho, aquí es a todas las mamás, a todas las mujeres, independientemente de la creencia, independientemente de las decisiones que tomen, independientemente de quiénes, de cómo quieran actuar frente a cada situación, es cómo lograr eso ante y teniendo en cuenta las dificultades, las adversidades, los obstáculos, todo lo que se puede presentar. ¿Qué mensaje le darías a ellas? Bueno, siendo Tatiana Padilla de 4 hijos, mi mensaje clarísimo sería que no nos sintamos culpables. Algunas circunstancias en la vida, en nuestras vidas suceden porque así es el destino o así sencillamente nos tocó vivirlas. En mi caso, ser profesional en este momento, poder ejercer mi carrera, poder trabajar, me ha permitido crecer como persona. Y yo creo que eso es algo muy importante y es algo que todas las mujeres merecemos vivir. ¿Por qué razón? Porque no solamente es que el papá y que el esposo crezca profesionalmente, tenemos que ir a un par, o sea, tenemos que estar al mismo nivel, tanto él como nosotros. Y sencillamente los hijos son una etapa hermosa de nuestra vida, pero sencillamente también tenemos que empezar a darle su espacio. Tenemos que empezar a determinar nuestros roles, empezar a definir los espacios para criar, los espacios para estudiar, los espacios para trabajar y los espacios para ser mujer, porque a veces también lo requerimos. Necesitamos también entender que somos mujeres y que también nos cansamos, o que somos mujeres y también requerimos nuestro espacio. Entonces, el mensaje más bonito para las mujeres en este momento es que ser madre es lo más hermoso. Ser mamá es, es el desarrollo de nosotros como mujer. Entonces, el hecho de que tengamos una vida profesional o el hecho de que tengamos una vida muy, muy ocupada, muy ajetreada, no significa que le demos o que aplacemos o que dejemos de ser mamás, porque ser mamá es algo muy hermoso en el presente que lo vives y a futuro, porque va a ser tu descendencia, va a ser esa persona que te va a acompañar en tu edad adulta, va a ser esa persona que va a estar pendiente de ti, va a ser esa persona que te acompaña en el camino de la vida, porque podemos tener pareja y como bien lo acaban de conocer, pueden estar con nosotros, pero también pueden formar caminos diferentes.
pero hay algo que siempre va a estar y son los hijos. Hace un tiempo me decían hacia atrás, es que tener hijos no garantiza que se queden contigo toda la vida, no lo garantiza. De eso estamos encargados nosotros. Soy yo la que le doy las bases a ellos para que cuando ya esté yo adulta, sean ellos los que estén conmigo. Que pueda en algún momento, que tal vez se presenten diferentes circunstancias y ellos no puedan compartir, pero si tú hiciste bien tu labor como mamá, créeme que siempre vas a tener una compañía de por vida, por los siglos de los siglos. Mejor dicho, los hijos son los seres que siempre van a estar con sus mamás y ese es el mensaje más bonito, la compañía, el amor, el afecto, te desarrollas como madre, te desarrollas como mujer, te desarrollas en todos los roles, en todos, espirituales, amorosos, es lo más hermoso del mundo. Y si nuevamente tuviese que decirle a esa persona que me está escuchando o a esa mujer que me está escuchando, que para mí ha sido una difícil situación, todas las adversidades que he vivido, pero si en algún momento de mi vida me volviesen a permitir escoger ser mamá, lo volvería a hacer una y mil veces. Tati, y todos acá, yo estoy aquí como, alguna vez decíamos no me acuerdo en qué episodio, que el ser mamá es un capítulo muy grande e importante dentro de nuestro rol de mujer. Y es un capítulo muy lindo, con muchos matices, con muchos retos, pero siempre desde el amor, viéndolo muy, muy bonito también, y más como tú lo dices, de hacer para recibir, ¿cierto? Y claramente, sin dejar a un lado también la importancia que aún amando ese rol de mamás, tenemos que amar también nuestro rol de mujer, ¿sí? Y no olvidarnos de ese rol de mujer. Voy a cerrar con algo que yo le leía que a André, y André ya debe saber de qué es lo que voy a decir, y fue el Día de la Mujer, un montón de mensajes que uno ve, ¿no? Y hay algo que yo le leía a ella y era como lo mal calificado que está la palabra hoy en día de una mujer empoderada, de una mujer feminista, de qué pasa si la mujer hoy sale a trabajar, ¿sí? Pero miren, esta lectura que hicimos con André decía algo muy, muy válido y muy importante, y era como el ser una mujer de hoy, ¿sí? Las mujeres de hoy que estamos aquí sentadas, em, no quiere decir que debamos tener más poder sobre los hombres o que seamos más que los hombres o que creamos tener como una jerarquía en medio de los hombres, ¿sí? Decía algo como ser esa mujer empoderada es poder a la final encontrar ese balance y ese equilibrio en los diferentes capítulos de la vida, ¿sí? Escogiendo ser mamá, que es nuestro contexto de este podcast, no siéndolo, ¿cierto? Siendo profesional, no siéndolo, lo que escojamos, pero siempre entendiendo que las decisiones que tomemos nos van a hacer sentir tranquilas y lo más lindo es llenar nuestro amor propio. Así que con eso cerramos este episodio. Tati, muchísimas gracias por estar aquí, por contarnos y enseñarnos tanto y llenarnos de tanta como, uff, yo voy como, hay que hacerle, hay que Sí, hacerle. no, yo ya me voy ahorita, mejor dicho. Mira, les voy a leer algo para cerrar y es que hablaste del Día de la Mujer y me llegó un mensaje muy bonito que creo que lo voy a guardar siempre. Me llegó un mensaje de uno de mis jefes y me dijo, yo estaba ese día en la clínica con mi hija porque mi hija pasó una situación de salud muy difícil. Y cerrando ese tema que tú dices del Día de la Mujer, decía, entonces dice, un abrazo, me mandaron un mensaje, un abrazo y todo mi reconocimiento en este tu día. Tú eres el vivo ejemplo de lo que hoy se conmemora, las mujeres que a diario con entrega y dedicación cambian este mundo, siendo un ejemplo para tus hijos y para quienes se cruzan en tu camino. Nunca desfallezcas, llegarás lejos y obtendrás todo lo que te propones, porque por mujeres como tú vale conmemorar este día. Ay, Es qué lindo. hermosísimo, me lo envió mi jefe. Lindo, así es Muy es lindo. tal cual. Tati, Muchísimas gracias por este muchísimas espacio, Lau. gracias. André, muchas, muchas, muchas gracias en serio por un episodio más de Ser Mamá y También Mujer. No olviden seguirnos en Instagram, Ser Mamá y También Mujer, en TikTok también Ser Mamá y También Mujer, y sigan súper conectados a los episodios que siguen. Muchísimas gracias. Gracias, Chao. chao, Tati, Gracias. gracias. Chao. Gracias. La 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 la.
Así termina este episodio. Espera el próximo. Mientras tanto, suscríbanse, síganos en redes sociales, comenten y compartan para que unidas aprendamos más de este mundo de Ser mamá y también mujer.